y por eso también estas actividades para venir a reforzar y acompañar a nuestras compañeras y compañeros, para decirles que no están solas ni solos y que pues su lucha es justa y que vamos a estarlos apoyando. Y como la solidaridad es un sentimiento que abraza a toda la humanidad, pues hoy también queremos hablar también de otros problemas, no solamente de los que están pasando acá en la Ciudad de México, sino también los que están aconteciendo en nuestro mundo, en este mundo actual tan patas arriba, tan difícil, tan adverso, y que creo que todos nos hemos enterado en estos días, pues que allá en el Medio Oriente, allá donde nació Jesús, ¿no? Donde dicen que nació Jesús, hay una guerra muy fea, muy fea, que está cobrando la vida de miles de personas, y que bueno, pues hoy hemos invitado a dos compañeros que nos van a platicar acerca de esta situación que está pasando allá. Está nuestro compañero Epifanio de Radio Zapote, que va a ser el primer ponente, y también está nuestro compañero Armando Soto, también pues un activista siempre comprometido con la lucha de Palestina, y bueno, pues ellos son los dos compañeros que nos van a dar a compartir sus palabras, y también pues va a estar abierto el micrófono para quien quiera dar algún comentario, alguna opinión o alguna duda, pues aquí la platiquemos. Así que sin más, pues agradecerles a todas y todos que se den el tiempo para estar en este foro, y pues le vamos a darle un aplauso a nuestro compañero Epifanio que se animó a venir, agradecerle su tiempo, y vamos a darle la palabra para ya iniciar con este foro. Bueno, buenas tardes. Soy Epifanio de Zapote. Primero que nada, el agradecimiento y también al compañero Armando de Noticias de Abajo que nos invitó, y pues también de parte de la organización queremos darle un abrazo aquí a las organizaciones y a las compañeras, a los compañeros de la comunidad otomí que han sostenido con tanta fuerza, ¿no? Con tanta resistencia este plantón, este bloqueo durante tantos días, a pesar de las violentas agresiones que recibieron en ese intento de desalojo, ¿no? Entonces, pues, dar un abrazo de la organización y pues decirles que aquí estamos. Ahora, el tema del foro, aquí está también nuestro compañero Armando Soto, que va a platicar un poco después de mí. Este tema pues es para actualizar sobre la situación que se está dando en Palestina ocupada, en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en lo que llaman Jerusalén, en árabe llamamos Al-Quds. Ahora vamos a dar pues un par de ponencias, cada quien, la idea es que hablemos 15, 20 minutos y luego pues hagamos las rondas para platicar entre nosotros. Antes de empezar, pues nada más quería hacer el comentario de por qué Palestina y por qué estamos hablando de Palestina y por qué en todo el mundo está esta situación llevando a cientos de miles de personas a protestar en las calles. Primero que nada, esta es un cuestionamiento que nos han hecho. Por ejemplo, nosotros no hablamos de guerra, no hablamos de conflicto, hablamos de etapas de masacre sistemática contra el pueblo palestino. En la etapa del 2021, que se llevó a cabo a raíz de que en Jerusalén, Al-Quds, se desalojaron a varias familias del barrio palestino de Sheikh Jarrah, inició una etapa de masacres sistemáticas con una serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza. Para no quedarme en las cifras, aquella vez nosotros, desde las anteriores etapas habíamos querido hacer una cobertura, pero aquella vez nosotros desde Radio Zapote pudimos dar una cobertura detallada, ¿no? Paso a paso, bombardeo por bombardeo, masacre por masacre, día por día. También tuvo que ver con que era la pandemia, ¿no? Y no estábamos tan saturados de los trabajos que tenemos como medios libres. Aquella vez en nuestra cobertura pues se nos hizo el cuestionamiento, ¿no? De por qué están hablando tanto de Palestina, por qué están haciendo este esfuerzo, cuando aquí en México las comunidades están sufriendo el embate del Estado y también estas prácticas de represión y de limpieza étnica en contra de las comunidades indígenas. Este fue un cuestionamiento que nos hicieron. También en otro momento entrevistamos a unos compañeros en eso que llaman España, allá de una de las organizaciones solidarias con Palestina. Y antes de la entrevista uno de los compañeros nos comentó que estaba
impresionado, ¿no? Desde México nos estuviéramos preocupando tanto por Palestina como para organizar una entrevista, ¿no? Y que estuviéramos llevando la atención de la situación de esta mal llamada guerra, ¿no? O conflicto entre Palestina e Israel. En ese momento nosotros platicamos del asunto, que por un lado lo que ha sucedido desde que inició la Nakba en 1948, aunque tiene su precedente desde 1917, cuando se entrega el territorio de los pueblos palestinos de parte del mandato británico a un conglomerado corporativo de empresarios sionistas. Desde entonces hasta ahora lo que ellos han sufrido es un despojo colonial. Entonces hay un punto bien importante que siempre queremos hacer, es que este mecanismo sistemático de despojo colonial contra los pueblos para por razones económicas obtener su territorio, expulsarlos del territorio y también pues de esclavizar a la población en una situación de pobreza extrema y que tengan que trabajar, ¿no? Para los despojadores. Toda esta situación no es algo ajeno para nosotros ni remotamente. Y esto es algo que queremos decir que es bien importante, porque la idea del proyecto sionista de destrucción y de limpieza étnica del pueblo palestino es que por medio de estas masacres sistemáticas de las que estábamos hablando, van a subyugar al pueblo palestino. Y después de casi 80 años, esto no ha sucedido. Y los últimos años hemos visto todo lo contrario, ¿no? Que la unidad de las organizaciones y de las comunidades y de los sectores palestinos ha aumentado, ¿no? De manera heroica, ¿no? De manera inmensamente impresionante. Entonces, ahí la relación que nosotros hacemos es que esto ha sucedido aquí en nuestro continente, en el área Yala, lleva 500 años. Entonces, durante 500 años de invasión, de despojo colonial, de que estos ejércitos inquisitorios llegaron a estos territorios e intentaron subyugar y desplazar a las comunidades originarias ancestrales, no lo pudieron lograr, porque desde entonces hasta ahora nunca ha habido un solo día que no haya resistencia de parte de los pueblos originarios. Entonces, si en 500 años aquí en nuestro continente, con las formas más horribles de opresión que llevaron a cabo estos ejércitos inquisidores, no lograron someter realmente a los pueblos, pues entonces nosotros le decimos al proyecto sionista de Israel que en 80 años y en 500 años van a subyugar al pueblo palestino. Entonces, eso fue lo que platicamos aquella vez con los compañeros de España, de la Asociación del Quds, y nada más con eso. Bueno, con eso quería introducir aquí la plática que queremos dar. Otro punto ahí es que pues, la lucha que está llevando a cabo el pueblo palestino, como la lucha que están llevando a cabo los pueblos de resistencia en todo el mundo, no es solamente una lucha por su territorio, no es por sus propios intereses como comunidad o como pueblo, o como etnia o como grupo religioso, sino que ellos al llevar a cabo esta lucha contra el despojo colonial, a su vez están luchando contra el despojo colonial de todos los pueblos de la humanidad. Y de igual manera, los pueblos que aquí en esto que llamamos México resisten en contra del despojo colonial, en contra del racismo, en contra de estas formas de expulsarlos de sus territorios ancestrales. Esta lucha que están llevando a cabo es una lucha que también está defendiendo a todos los pueblos en resistencia de la humanidad. Y eso no lo digo de una forma idealista o teórica o metafórica o simbólica. Lo estoy diciendo porque la configuración política que está llevando a cabo este despojo, esta guerra en contra de los pueblos, es exactamente la misma. Es el mismo imperialismo de las mismas potencias, de los mismos corporativos que están despojando y expulsando y creando estas campañas de propaganda negra en los medios masivos de comunicación, en los medios de paga, que dicen que la gente que defiende su territorio es violenta, ¿no? Entonces, por eso digo que es la misma lucha. Y lo decimos también pues en términos de los corporativos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hablamos del corporativo, esta empresa conocida acá con la que ha resistido los pueblos, contra la que han resistido los pueblos, llamada Bonafont, que es parte del grupo Danone, que es parte del grupo Strauss,
y el Grupo Strauss pues, es también uno de los corporativos que están usufructando el genocidio del pueblo palestino. Entonces, nada más eso era rápidamente el comentario inicial que quería dar, y ahora pues quería platicar un poco de lo que ha sucedido estos días. Entonces, nosotros como medios nos atenemos a las fuentes directas. Eso es algo también que queremos decir, por la premura del evento, la situación, las noches en las que se estaba participando, pues tampoco nos ha sido posible invitar a compañeros palestinos que viven aquí en México a los foros, a las entrevistas. Hicimos unas entrevistas a distancia, pero pues tiene que quedar bien claro también que nosotros nunca hablamos por el pueblo palestino, por la gente de Palestina, sino que nuestro esfuerzo como medios libres es siempre llevar la palabra de la gente que está en los procesos de resistencia, ¿no? Haciendo esa puntualización, pues solamente voy a actualizar las últimas cifras que dio el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, esta organización que es pues parte de lo que sería el gobierno allí en Gaza, a pesar de que han sido masacrados sus familiares y destruidas sus instalaciones, pues siguen sacando los reportes, ¿no? Esta mañana la cifra que ellos reportan, tienen su Instagram, tienen su Twitter, tienen su Facebook, son 6.546 martirizados, es decir, palestinos asesinados en la Franja de Gaza, 17.434 heridos. De estos 6.546 martirizados, 2.704 son niños. Hay que recordar que el 40% de los 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza son menores de 15 años de edad. También de estos 6.546, 364 eran ancianos. En lo que llamamos Cisjordania, que es una región que está separada militarmente de la Franja de Gaza y también de Jerusalén, que conlleva varias ciudades o campos de refugiados. En el levantamiento popular que se dio a partir de esta nueva etapa de masacre sistemática, han sido asesinados 103 palestinos. Ahora, al inicio de esta etapa, que fue el 7 de octubre, se contaban de parte de las organizaciones de presos políticos palestinos 5.000 presos. A esta fecha llevan la cuenta de 10.000 presos, ya que los arrestos han sido masivos, específicamente en las ciudades de Cisjordania. Ahora, solamente para hacer un recuento de las últimas etapas de las que estamos hablando, que son operaciones consecutivas de bombardeos en la Franja de Gaza por medio de jets y de artillería y de barcos de guerra. Está la etapa que se dio en 2008. Ahí fueron 1.436 palestinos asesinados. La etapa que se dio en 2012, donde fueron asesinados 162. La de 2014, donde fueron asesinados 2.322. La de 2021, que fueron 260 asesinados. Y pues ahora estamos en la de 2023. También en 2022, es decir, el año pasado, hubo una pequeña serie de 147 bombardeos durante 2 días, ¿no? Del 5 al 7 de agosto. La del 2021 pues es la que les platicaba al principio, causada por la expulsión de las familias de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Pero también entre el 2018 y el 2019, durante 18 meses, las comunidades, todas las comunidades de la Franja de Gaza, iniciaron una serie de movilizaciones populares autoconvocadas que se les nombró la Gran Marcha de Retorno. Esta Gran Marcha de Retorno consistía en que cada viernes una movilización masiva se acercaba a este bloqueo militar que tiene aprisionados a los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, como en un campo de concentración, es como lo decimos ahora, un campo de concentración a cielo abierto. La gente, como una forma de demandar que se detuviera este bloqueo, que también tiene control sobre los recursos que entran y que salen, y que también tiene control sobre la electricidad y sobre el agua, iniciaron esta serie de movilizaciones populares durante 18 meses todos los viernes.
Ahora, esto yo creo que muchos lo vieron aquel año en las noticias, en 2018 y en 2019, puesto que era muy impresionante ver cómo cientos de personas protestaban frente a las rejas, frente a los muros, frente a estas, ¿cómo se llaman? Estas de fierro que tienen... No, el alambre de estos alambrados militares de púas, y que de manera semanal, por medio de francotiradores del ejército de ocupación sionista, varios eran asesinados. Muy famosamente, ¿no? Una de las enfermeras fue la que se volvió simbólica y representativa, ¿no? Ya que fue asesinada mientras atendía a los heridos. De este periodo de 18 meses, 222 palestinos fueron asesinados, incluyendo varios niños. Ahora siempre es importante enfatizar que estas movilizaciones populares fueron un gran esfuerzo que hizo el pueblo de Gaza durante 18 meses por romper el bloqueo, también por apelar a la comunidad internacional, a la opinión pública, para que dejara este silencio ante el genocidio del pueblo palestino. Que estas eran movilizaciones populares, es decir, eran marchas como las hacemos nosotros, ¿no? Con las pancartas y con los altavoces, y que las hacían a pesar de que estaban siendo atacados por francotiradores. Una política específica que aplicaban los francotiradores en esta forma sistemática de represión era que no solamente se trataba de causarle bajas a los palestinos, es decir, de asesinar a los manifestantes, sino que se concentraban específicamente también en causar heridas que fueran graves, es decir, dejar discapacitados a los palestinos. Este tipo de heridas fueron más de 1.200, si no me equivoco. Estaban diseñadas por medio de los francotiradores para no causar un mártir, sino para causarle un herido, de manera que la organización tuviera que asumir los costos y el trabajo y la saturación, ¿no? De complicaciones por tener que atender a tantos heridos. Esta misma estrategia la vimos nosotros aplicada durante la masacre de Nochistlán. Si recuerdan, en ese ataque que se dio para expulsar al movimiento magisterial de las barricadas que habían hecho para protestar la reforma educativa, hubo 8 compañeros asesinados en Nochistlán, 11 en total en Oaxaca, pero compañeros heridos de bala por francotirador fueron más de 100. Estos compañeros heridos de bala por francotirador fueron por lo que en ese entonces se llamaba la gendarmería. Pues nosotros identificamos que era exactamente la misma táctica militar de represión que conocíamos de parte del ejército de ocupación israelita. Y esto no es casualidad, dado que las fuerzas de ocupación israelita pues también tienen buenas relaciones con el gobierno mexicano y muchos gobiernos de lo llamado Latinoamérica para dar entrenamiento de seguridad, ¿no? Hay muchas empresas de seguridad privada aquí en la Ciudad de México y demás. Entonces no nos pareció casualidad, ¿no? Que también viéramos este tipo de tácticas. Y esto pues también va a referir de por qué no estamos hablando de una lucha aislada o de una situación al otro lado del mundo. En este sentido, pues queremos abordar un poco la cuestión de la propaganda. Esta campaña masiva de propaganda a la que pues en todos lados, desde los medios libres, nosotros nos dedicamos a combatir junto con las organizaciones y las comunidades, ha convertido en los medios, en la televisión y aquí en México, ¿no? En Televisa, en los medios de la OEM, en Foro TV, en cualquiera de estos, esta situación, este genocidio contra los palestinos en una llamada guerra entre Israel y Hamas. Algo fundamental de la propaganda es deshumanizar a aquellos a quienes se quiere desterrar, a quienes se quiere desaparecer como pueblo. Es importante que se impulse la idea de que no existe la comunidad, de que no existen como tal, y de esa manera justificar cualquier tipo de agresión o violencia que se cometa en contra de ese pueblo. Cuando los medios
aquí en México, en Latinoamérica, en Europa, hablan del conflicto y de la guerra entre Israel y Hamas, están diciendo, sí, me voy a preparar 5 minutos. Cuando hacen eso, están diciendo que el pueblo palestino no existe, o sea, que no hay 2 millones de personas en la Franja de Gaza, que no hay miles y miles y miles de niñas, sino que están combatiendo a Hamas, ¿no? Y Hamas es el partido político que tiene un brazo armado que ganó las elecciones en varias ocasiones en la Franja de Gaza, ¿no? Ahora, este es un cuestionamiento que hemos visto en las entrevistas que le hacen a los palestinos en medios masivos. Les dicen, ¿tú apoyas a Hamas? ¿O tú condenas lo que hizo Hamas el 7 de octubre? Y también es un cuestionamiento que me han hecho a mí, ¿no? Me han dicho, oye, ¿tú apoyas a Hamas? Este partido político, pues yo le respondo que es completamente irrelevante. O sea, la pregunta es absurda porque está enmarcando una situación enorme y de una magnitud inmensa, aterradora, horrible, que tiene a millones de personas en el mundo traumadas, que han visto los videos de las masacres y de los niños asesinados en una cuestión de una organización política. Ahora, nosotros que hemos llevado la cobertura y que tenemos grupos de monitoreo, de análisis de las noticias que vienen de allá y las que vienen de acá, pues también tenemos clara la diversidad que existe en cuanto a las organizaciones palestinas, los partidos, las organizaciones de resistencia o las guerrillas y las organizaciones civiles. Entonces, Hamas es uno de 5 partidos políticos que están ahí en la Franja de Gaza. Pero la particularidad de Hamas es que solo está en la Franja de Gaza. Además de Hamas está la Yihad Islámica, está el partido Fatah, está el Frente Popular por la Liberación Palestina y está el Frente Democrático por la Liberación Palestina, que este último es una fracción del Frente Popular de la Liberación Palestina. Los primeros 3 partidos que comenté no son seculares, son islámicos, y los otros 2 pues son organizaciones de corte marxista-leninista. Pero en sentido de partidos políticos pues son organizaciones que tienen pues hay instituciones, ¿no? Que tienen líderes electos para lo de salud, para lo de comunicación, para lo de justicia, que tienen también pues comedores populares y demás. Pero en esta situación que estamos hablando de una ocupación militar durante casi 80 años, pues también cuentan con brazos armados y tienen una larga historia de violencia en la tierra palestina. Entonces, esto es algo también que ahorita ya para terminar, pues que quería decir para explicar que no se trata de una sola organización, pero que tampoco todos los palestinos de la Franja de Gaza, ni de Cisjordania, ni de Jerusalén se definen por sus organizaciones, ¿no? Y por supuesto que también hay una diversidad de organizaciones de la sociedad civil. Podemos mencionar a las organizaciones palestinas, o sea, propiamente palestinas de derechos humanos como Al-Haq y como el Centro de los Derechos Humanos Al-Mesan, que están presentes ahí en la Franja de Gaza y que también han tenido sus casas bombardeadas, que han sido asesinados. También está el Centro de Estudios de Política y Justicia Palestina, que también está presente ahí en la Franja de Gaza. Está el PCLR, ¿no? Que es el grupo de abogados palestinos. Está la Unión de Comités Populares de Mujeres Palestinas. Está el Partido Popular Palestino. Está, por ejemplo, un grupo muy reconocido de analistas que se llama Forensic Architecture, que acaban de bombardear la casa de uno de ellos, que es un grupo de análisis y estudios que publican gráficas. Por ejemplo, hicieron una gráfica muy buena que demostraba que este bombardeo que hicieron sobre el Hospital Bautista al-Baghdadi, donde murieron más de 500 palestinos, no había sido un misil que se cayó de parte de las organizaciones palestinas, sino que fue un bombardeo, ¿no? Ellos, como un grupo de analistas y científicos, pues lo demostraron, ¿no? Y creo que fue justo ayer que anunciaron que varios de sus miembros y sus familiares fueron asesinados cuando su casa fue bombardeada. Bueno, entonces nada más quería comentar rápidamente, ¿no? Sobre la diversidad de organizaciones palestinas. Hay un conglomerado de organizaciones palestinas que se encuentra en internet como la OCS, que emitieron un comunicado a raíz de esta última etapa de masacres, firmando 100 organizaciones palestinas distintas, fuera de las que acabo de mencionar.
Entonces esto es muy importante también porque se enfatiza mucho en la propaganda sionista, que esto de la guerra de Israel contra Hamas, o hay unos que tratan de hacerlo menos feo y dicen la guerra de Israel contra Gaza, como si Gaza fuera Palestina, porque tienen prohibido decir la palabra Palestina para sostener que Palestina no existe, ¿no? En este tipo de propaganda, algo que enfocan mucho es que quieren hacer la idea de que los palestinos no tienen agencia como comunidad y que no tienen decisiones, sino que es nada más un grupo violento y terrorista que está llevando a cabo acciones que el ejército de ocupación tiene que defenderse de dichas acciones. Sin embargo, esta diversidad de organizaciones sacaron comunicados, cada quien por su parte, sobre este levantamiento, sobre esta serie de ataques que se dieron afuera de la Franja de Gaza el 7 de octubre y de manera unánime condenaron el genocidio de parte del llamado Estado de Israel y declararon su apoyo por la resistencia palestina. También hay que recordar que las guerrillas o las organizaciones de resistencia palestina o los brazos armados de estos partidos en diciembre de 2021, en una declaración conjunta, se conformaron como una unidad, que es la Cámara Conjunta de las Naciones Palestinas, ¿no? Entonces, además de todo esto, el 7 de octubre hubo movilizaciones masivas en todo Cisjordania y también en Jerusalén al-Quds, apoyando el proceso de resistencia. Entonces, yo solo quería aclarar estas cosas, un poco respondiendo a la propaganda. Y bueno, dejo aquí la palabra al compañero Armando Soto Baeza. Gracias, pues buenas tardes a todas. Ya me vieron feo digo todas. Bueno, vayámonos acostumbrando, ¿no? Llevamos miles de años con el plural masculino, acostumbrémonos ahora al plural femenino. Yo quisiera empezar con 3 observaciones, aclaraciones. La primera es que cuando hablamos de la defensa de Palestina y a quién estamos combatiendo, es muy importante aclarar que es el sionismo, como perfectamente Estefanio lo ha venido mencionando. Esto es porque hay quien, a veces no de mala fe, sino por ignorancia, dicen los judíos. Y pues los judíos también llevan cientos, si no es que miles de años siendo perseguidos, siendo discriminados, sobre todo al final de la Edad Media, ¿no? Con el inicio de la Revolución Industrial, pues fueron juntos judíos y árabes quienes fueron perseguidos, principalmente por los holandeses que iniciaron el antisemitismo. Los semitas son los árabes y los judíos, no solo los judíos. Entonces es importante, dentro de la lucha mundial en defensa del pueblo palestino, es fundamental, muy importante, no solo simbólicamente, sino por el conocimiento que aportan, el compromiso que asumen los grupos de judíos antisionistas. Entonces, por eso nunca hay que cuidar mucho el lenguaje. La segunda observación es, nada más apuntalando un poquito más lo que ya se comentó. Hamas es uno de muchos grupos, pero además, cuando inició, pues hay fuertes sospechas de que lo creó, y si no lo creó, al menos lo auspició el propio Estado sionista de Israel, junto con el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué o para qué? Si ellos decían que no reconocían a Israel y que buscaban la desaparición del Estado del ente sionista, ¿no? Bueno, porque ellos lo que querían era debilitar a la OLP. Ellos no querían que, derivado de los acuerdos de Oslo, que es una serie, así como los acuerdos de San Andrés, en los años 90 también se llegó a los acuerdos de Oslo entre el régimen sionista y la OLP, dirigida por Yasser Arafat. Y pues los palestinos asumieron una serie de compromisos. También el régimen sionista solamente tenía el compromiso
de respetar las resoluciones que lo obligaban a retirarse de los territorios que ocupó en la guerra de 1967 y dejarles a los palestinos el 22% de su territorio original. Eso aceptó la OLP en los acuerdos de Oslo. Cumplieron todas sus partes y estaban listos para la realización de elecciones. Y lo que no querían ni los sionistas, ni los gringos, ni los ingleses, era que pueda ganar un partido marxista-leninista, como todo parecía indicar. Tenían que debilitarlo y la forma que encontraron fue a través de Hamas. Además, pues de la cooptación de algunos líderes de la Autoridad Nacional Palestina, que se corrompieron, que se convirtieron en colaboracionistas, es decir, hasta la fecha lo vemos. Si a Israel le molesta, por ejemplo, que la banda otomí se manifieste en una marcha, pues entonces la Autoridad Nacional Palestina los manda a arrestar y se los entrega, ¿no? Sabiendo lo que les viene, que es torturas, que es desapariciones, que es asesinatos. Y eso no es de ahora, ya estaba en esos años y por lo tanto pues era un mecanismo para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, debilitar a la OLP. Eso junto con el empoderamiento de Hamas, pues consiguieron, de hecho, cuando hubo elecciones, las únicas que han podido realizar las ganó Hamas. No porque los palestinos estén de acuerdo con la ideología teocrática, autoritaria, intolerante de Hamas, sino porque era voto de castigo contra la OLP, ¿no? Consiguieron ese objetivo. Y la tercera aclaración o comentario es que lo que estamos viendo en Palestina, uno puede decir, bueno, ¿cómo puede haber gente tan malvada? Pues sí, uno se horroriza, pero lo que está detrás es el capitalismo, es el imperialismo. Y lo que vemos ahí, pues son mecanismos, herramientas, prácticas que también las vemos acá, en mayor o menor medida. Pero una de ellas es que sobre todo, han ocupado la Franja de Gaza como un laboratorio macabro, un catálogo de tecnología de muerte. Ya se mencionó algunas campañas, pero voy a especificarlas un poquito. Hubo una campaña que realizaron de una bala y 2 muertos, que consistía en dispararle a las mujeres palestinas embarazadas al vientre. Y así mataban a 2 palestinos con una sola bala. Hubo otra campaña porque además desarrollan balas, desarrollan munición especial para eso, y después ya la venden, mira, ya está probada en terreno. Eso significa, ya matamos a muchos palestinos para probarla y vendértela a ti, para que veas que sí funciona. Otras balas las desarrollaron para dispararle a los ojos. Tienen francotiradores, no sé por qué se me olvida mucho esa palabra, francotiradores muy buenos, muy bien capacitados, y estos francotiradores, armados con rifles especiales, con balas especiales, le disparaban a los ojos, sobre todo a los niños. ¿Para qué? Para que no se murieran, pero que quedaran ciegos. Hubo otra campaña parecida, otras balas nuevas que desarrollaron, pero ya no fue para los ojos, sino para el cuello. Y entonces el francotirador disparaba y el niño, porque sobre todo nuevamente era el objetivo los niños, o quedaba parapléjico o se moría. Si le fallaba por milímetros se les moría, y si no quedaba parapléjico. Es una intención de causar mucho dolor, terror, como tácticas de control social. Y la otra, que ya se citó, es con otras balas explosivas, disparar a las articulaciones, sobre todo a las rodillas, para provocar mutilación. O sea, no se puede curar esa herida, hay que mutilar a la persona que fue baleada, y sobre todo también los niños y los palestinos deportistas. Una intención muy clara, ¿no? De causar el mayor mal posible, el mayor terror posible. Hay otras prácticas que nos acercan. Bueno, todas estas las vimos
efectivamente en Nochitlán, las vimos antes en el ataque a la comuna de Oaxaca, ¿no? De la APO, pero también las vimos muy recientemente en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, tras el golpe. Unas u otras fueron aplicadas, todas estas en estos países, no todas en el mismo, pero sí unos mutilaban, otros cegaban, pero todas esas prácticas, a lo mejor la única que no aplicaron fue la de asesinar mujeres embarazadas. Pero todas esas prácticas se las vendieron a las fuerzas represivas de esos países. Las armas también se las venden, las municiones, o sea, no es cualquier bala la que les permite, si le disparan a una persona a los ojos, lo más probable es que la maten. No son balas especiales que no lo van a matar, lo van a dejar ciego. Hay otra práctica que la vemos aquí día tras día, y es la negación. Uno de los mitos fundacionales del sionismo para crear su Estado en Palestina era que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, asumiéndose ellos como el pueblo judío, que además están también usurpando. Y eso por supuesto que era falso, hay mucha documentación, hay fotografías, hay películas de fines del siglo XIX en Palestina, hay monedas, hay pasaportes, todo tipo de billetes de tren, todo tipo de documentación que se les ocurra, hasta 1947, los que obviamente no se hacía mención de Israel porque no existía. Existía un Israel antiguo que aparece en algunos textos religiosos y no tiene nada que ver con este engendro, que es un enclave colonial y un laboratorio para experimentar tácticas y armas represivas. Otra cosa, bueno, entonces ellos negaban y siguen negando lo que hicieron bueno, tal vez ya lo sepan, en el 47, después de más de 2 décadas de ocupación de Palestina por el Reino Unido, lo que se conoció como el mandato británico, las bandas terroristas, sionistas, pues dirigieron sus acciones ya no hacia los palestinos, sino hacia las propias fuerzas británicas. Y eso era para presionarlos para que les entregaran el país e hicieran cumplir lo que habían firmado en 1917, que se conoce como Declaración de Balfour, en la cual, pues imagínense nada más qué aberración, el Reino Unido se comprometía con los sionistas, que no eran de ninguna nacionalidad, de ningún estado, era un grupo empresarial muy poderoso, se comprometía con ellos a entregarles Palestina para que ahí fundaran un estado. Bueno, y los palestinos, ¿qué? Ellos ni enterados, ¿no? Bueno, pues forzándolos o queriendo forzarlos a que cumplieran ese acuerdo, empezaron a atentar contra ellos. Destacan 2 atentados en un hotel de Jerusalén que se conocía o se conoce, no sé si exista todavía, como el Hotel Rey David. Y ahí hubo 2 atentados con bombas que realizaron las bandas sionistas, que además se disfrazaban de árabes, se metían al hotel con las cargas explosivas y lo dinamitaban, ¿no? Hubo 2 atentados de ese tipo ahí y muchos otros a lo largo del territorio palestino. Los británicos dijeron, nosotros ya no queremos nada, aquí ya se había debilitado, ya no era el gran imperio inglés que había existido. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues su lugar lo ocupó el imperio yanqui, y entonces ellos decidieron mejor retirarse y echarle la bolita a la ONU, que estaba recién desempacada, ¿no? Y ahí decidieron hacer una serie de consultas con los países miembros. Obviamente estas consultas eran, ya sabemos cómo actúa el imperio yanqui, era de una manera coercitiva negociar que reconocieran la creación de Israel en Palestina, un plan de partición, y
no era la ONU de ahora, eran 60 y tantos países, varios de ellos eran países árabes, que votaron en contra, desde luego, algunos países se abstuvieron, entre ellos México, pero pues una mayoría de países votó a favor de inventar un estado, el Estado de Israel en el territorio palestino, otorgándoles la mayor parte de las tierras. Y en el 48 los sionistas inician la invasión de Palestina a partir de las bandas terroristas, ¿no? Porque decimos es que ya nacieron con el ejército, y de dónde salió, pues a partir de las bandas terroristas, que eran varias, y con apoyo de varios países. Por ejemplo, los tanques y los jeeps eran de la República Checa, bueno, entonces era Checoslovaquia, ¿no? Armas británicas, armas gringas, en fin. Y bueno, tenían hasta fuerza aérea, y los palestinos no tenían nada porque los británicos no los dejaban armarse. Cuando llegaban a sublevarse ante los ataques de los propios británicos o de las bandas terroristas, les derribaban sus casas. Eso que muy bien aprendieron los sionistas y lo siguen practicando. Eso lo implementaron los británicos. Y entonces ocuparon el 78%, ¿no? Que por eso quería mencionar esta parte, porque después en el 67 hay una guerra en la que ocupan el resto de Palestina y partes de los países colindantes, eso lo único por ahora, y por eso es que en los acuerdos de Oslo finalmente la OLP acepta quedarse tan solo con el 22%, que son las fronteras de facto establecidas hasta 1967. Como eso es lo que están hasta la fecha demandando los palestinos, pues nosotros también en los comunicados, en las declaraciones, respaldamos esa petición. Yo en lo personal creo que es absurdo pedir eso, porque si viéramos el mapa, a lo mejor hay chance más tardecito de ver alguna imagen, de ese 22% se han ido comiendo con asentamientos ilegales que violan el derecho internacional, por supuesto, y quedan puros cachitos disconexos, de tal manera que entre Gaza, que es el 1% de la Palestina original, y todos los demás pedazos apenas completan el 8% de Palestina. Y además rodeados por muros, rodeados por vallas, con asentamientos. Es muy difícil pensar en la solución de los dos estados, yo creo. Yo pienso más bien, y esa es la postura, por ejemplo, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, donde está una militante muy famosa, Leila Khalid, que vive en Brasil, hasta donde sé, que sí es una decisión del Frente Popular, que es más radical. Dicen, no, es que queremos un solo estado, pero democrático, que no sea teocrático, que sea secular, y donde todos tengamos los mismos derechos, porque actualmente hay un régimen de apartheid. Entonces, el Estado sionista tiene muchas peculiaridades, porque es una mezcla de colonialismo tradicional, aderezado con apartheid, aderezado con tácticas continuadas hasta la fecha, como estamos viendo de modo muy claro en estos días de limpieza étnica, después, y por supuesto de despojo, de desplazamientos forzados. A todo esto lo mezclan en ese mismo ente colonial europeo, porque además y ahí sí digo, los judíos actuales, pues no son precisamente no provienen precisamente de los hebreos originales. Hay mucho mestizaje, y eso no lo digo yo, y no es antisemitismo. Hay pruebas que curiosamente he visto en estos días que han realizado científicos judíos, donde estudian pues, la genética, porque andaban en busca del gen judío. Resulta que están todos mezclados, pero la mayoría de los sionistas derivan de los házaros. Los házaros no eran hebreos, eran un grupo que vivía en lo que hoy es Ucrania, Crimea y Azerbaiyán, esa parte, y que se convirtieron al judaísmo voluntariamente.
y ahí vivían judíos, y pues por alguna razón, que ahí sí no tengo los detalles cómo fue, pero decidieron convertirse, bueno, definir el judaísmo como la religión oficial, aunque conviven sanamente con cristianos y con musulmanes que también había, ¿no? en ese estado hazaro. Y bueno, con el paso de los siglos, pues esos hazaros son los que llegaron, bueno, derivaron en los Ashkenazí, y esos son los que llegaron a conquistar, apoyados por las potencias europeas decadentes hace 100 años, Francia y Reino Unido, el territorio palestino. Ellos vieron en el naciente Estado israelí una oportunidad de colonizar, ¿no? Tener una cabeza de puente para ir saqueando los recursos, porque además es muy importante la posición estratégica de Palestina. Conecta los 3 continentes, África, Asia y Europa. Entonces esto tradicionalmente ha provocado un territorio en disputa. Un imperio tras otro pues lo ha ido conquistando por esa importancia estratégica. Obviamente deja mucha lana pues controlar ese territorio. Y actualmente no sé cómo voy el tiempo, nada más para... ¿Ya? Bueno, nada acá para cerrar, para que vean cómo son similares las luchas. Otros dos comentarios. Una, ¿por qué la franja de Gaza? Es algo que yo repito mucho. ¿Por qué la franja de Gaza está bloqueada desde hace ya 17 años, me parece? Ya hasta perdí la cuenta. ¿No? Que no dejan entrar ni salir gentes, mercancías, nada. Salvo cosas a veces, por excepción, y súper controladas. Por seguridad de Israel, realmente es por seguridad. El muro ese que construyeron rodeando Cisjordania es por seguridad. Estaba planificado desde el 67, es falso que sea por seguridad. Y eso lo dice Ilan Pappé, que es un historiador judío. No, lo que ocurre es que, como sabemos, el petróleo se está acabando y el combustible hoy por hoy para sustituir al petróleo es el gas natural, y resulta que lo que se conoce como el triángulo levantino, que es desde el delta del Nilo en Egipto, toda la costa mediterránea de lo que era Palestina, ahora es Gaza e Israel, hasta el sur del Líbano, y después hacia el este, el sur de Siria, formando un triángulo, está lleno de gas natural. Pero de lo que hay en el agua, en el Mediterráneo, el 60% del gas natural está en las aguas territoriales de Gaza. A pesar de que ya es un pedacito, pues ese pedacito tiene el 60% del gas natural de toda esa zona, del delta del Nilo hasta el sur del Líbano. Entonces, pues es muy importante limpiar étnicamente Gaza, desplazarlos o desaparecerlos. Han hablado en varias ocasiones de tirarles una bomba atómica para acabar con el problema de Hamas, amenaza terrorista, pero la razón es el gas natural. ¿Y por qué Cisjordania? Porque a pesar de que son puros pedacitos, pues hay agua, nada más que es agua subterránea. Porque si viéramos el mapa hoy, pues no hay lagos, no hay ríos. Cuando está el río Jordán, que es lo que divide Palestina de Jordania, y al norte está el mar de Galilea, ¿no? El mar de Galilea y ¿cómo se llama? No es al sur, pero el otro lago, o algo así, ese se me olvida. ¿Perdón? No, es otro lago, pero están al noreste, que ya en la colindancia, digamos, con Siria. Ahí son los únicos lagos y el río que es el Jordán. Y los demás son ríos subterráneos que van desde el noreste y llegan justo hasta la franja de Gaza. Pero aparte, pues, por abajo, iba a decir bañan, pero bueno, por abajo, en el subsuelo van en toda Cisjordania. Por eso han construido el muro para irle robando los pozos de agua a los palestinos, ¿no? Y pues eso se parece mucho, ¿no? La negación, la historia, no pueden decir Palestina,
¿no? Dicen, o sea, nada más dicen Palestina o palestinos cuando se quejan de que pobrecitos ya los atacó un terrorista palestino. Pero para hablar de la cultura, para hablar de la historia, para hablar de la cubilla, que se me olvidó mi cubilla, por cierto, nunca, ni por error, dicen la palabra palestino, palestino. Es una negación absoluta. En el 48, cuando arrasaron, en la guerra de conquista desplazaron a 3/4 de personas, muchas de las cuales se refugiaron en Gaza, otras en el Líbano, en Siria o en Cisjordania, y destruyeron más de 500 aldeas. Y a lo que dejaron le cambiaron los nombres, le pusieron nombres hebreos. La negación de la historia, la negación del otro. El otro no existe. El otro, que es como yo, porque son semitas, como ellos dicen que lo son, aunque no todos, como ya comenté, pero ellos esa parte la ignoran, por supuesto, la omiten, lo tienen que negar. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? La 4T que reivindica y hace sus ceremonias de la entrega del bastón de mando y los indígenas, sí, pero los indígenas de hace 500 años, y a los de ahora, esos no existen, esos se oponen al progreso, en fin, todo lo que ya sabemos. Entonces vean cómo también esas tácticas se comparten, porque es el mismo proyecto colonial, es el mismo proyecto capitalista, ¿no? Yo, bueno, ya me estoy colgando también, con esto dejo esta participación y no sé si la compañera va a compartir su palabra también. Hadirin gadu di jongwa nuwa kam goke nuwa kam gong nuwa gadu chi yamba hinda betunde hinda betuna di pet debiana mi onu nuwi boy na yaba nuwa ena dinya Jesucristo Palestina vivo yamba vivo ni para responder pet. Pues buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos. Nosotros somos la comunidad Otomí, originarios de Santiago Mezquititlán, Amialco Querétaro, pero también somos parte del Congreso Nacional Indígena y pues soy delegada del CNI. Y bueno, pues con mucha tristeza y mucho dolor estamos escuchando todo lo que los compañeros han comentado, todo lo que ellos conocen, y yo creo que es el mismo dolor que vivimos las comunidades originarios, pueblos o los que vivimos en la ciudad, pues que lamentamos que pues estos malos gobiernos nada más quieren nuestros recursos y no nos quieren escuchar como pueblos originarios, como defensores de la madre tierra, o como defensores de lo que tenemos de naturaleza. Y bueno, pues hoy estamos aquí en este foro para decirle al pueblo de Palestina que no están solas, que no están solos, que los pueblos originarios, su lucha es nuestra, porque de haber escuchado todo lo que dijeron, pues compartimos todo ese dolor junto con ellos, y pues les vamos a decir unas palabras de solidaridad con Palestina. Desde la Casa de los Pueblos y las comunidades indígenas Amilflores Soberanes, la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, que desde hace 3 años tenemos tomadas las instalaciones de lo que fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Sabemos lo que implica el desprecio y la discriminación de los estados nacionales, sobre todo de un sistema capitalista que busca nuestra extinción como pueblos originarios. Sin embargo, este dolor y esta rabia en nada se compara con el genocidio en contra del pueblo palestino. Su libre determinación. Desde nuestra digna rabia condenamos la ocupación del territorio palestino por Israel, condenamos la militarización del territorio palestino, condenamos este crimen de lesa humanidad.
hacemos un llamado a la solidaridad internacional a los pueblos del mundo que resisten contra el sistema capitalista para exigir un alto total a la guerra contra nuestras hermanas y hermanos palestinos. Palestina libre ya. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Denme una O, denme una T, denme una I, denme una M, denme una ya chingamos el IP y de aquí no nos vamos a salir. Bueno, pues esta es nuestra palabra, perdón por la equivocación, pero da tristeza, a veces nuestra mente no está donde queremos estar y bueno, hemos visto que han pronunciado mucho este señor Hamas, que también es el gobernador, ¿no? O es el que está oprimiendo a todos los pueblos de Palestina. Israel, pues también el despojo, ¿no? Junto con este señor, que lo que quieren, por eso también están militarizando todo el pueblo de Palestina. Y bueno, pues escuchando a los compañeros y viendo también que no nada más, yo creo que donde ahorita está la guerra es porque hay un recurso natural, es porque hay el despojo hacia los pueblos que luchan y resisten al despojo. Llámese gas, llámese agua, llámese petróleo, es un recurso que tenemos los pueblos originarios y las aldeas en su momento pues del otro lado del mundo, que se conoce más como pueblos, aquí y allá como aldeas. Y bueno, pues también está Ucrania, ¿no? Que al final de cuentas Rusia está bombardeando, igual que ahorita Palestina, Israel los está matando. Entonces, la verdad es impresionante cómo escuchar cómo matan a nuestros niños, a nuestras niñas, y si no, los dejan como para que ya no puedan luchar y no puedan decir lucho por mi territorio como pueblo originario o como aldea originaria, con mi lengua, con mi vestimenta, porque también ya lo dijeron, ¿no? Nosotros somos folclor nada más cuando les conviene. Cuando les conviene, sí tenemos cultura, sí somos indígenas, esta es nuestra cultura, pero como bien lo dijeron, desde hace 500 años o desde hace 531 años, que fue también aquí donde dicen que nos conquistaron los pueblos originarios. Pues hoy estamos aquí para decirle que no y para decirle a nuestras hermanas y hermanos palestinas que pues no están solas, que vamos a seguir alzando la voz desde aquí, que el mundo entero se entere y sepa lo que está pasando, cómo los están matando, cómo estos malos gobiernos quieren sus recursos y como ellos dicen no los vamos a permitir, entonces lo que están haciendo es matarlos. Entonces, pues vamos a seguir luchando, ya lo escuchamos, yo creo que al menos yo no tenía tanta visión de esta lucha de Palestina, pero ahorita yo creo que ya quedó un poco más claro y pues para decirles que vamos a seguir en esta lucha porque aquí los pueblos originarios de este lado del mundo hemos dicho que nosotros no nos vendemos, no claudicamos y mucho menos olvidamos y sobre todo nuestra historia. Nuestra historia es lo que nos va a hacer levantarnos, es lo que nos va a hacer saber quiénes somos y desde cuándo viene la lucha de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, que hoy, yo creo que por ellos hoy estamos aquí luchando, diciendo que no vamos a permitir el despojo de los territorios, diciéndoles que lo que estamos haciendo es nuestra lucha y es una lucha justa porque es de nosotros. Los que están llegando son los invasores que ahora se quieren adueñar del territorio
de donde nosotros somos originarias y originarios como pueblos o como aldeas. Y bueno, la lucha sigue y yo creo que todos los que luchamos hemos dicho que nuestra lucha es por la vida y coincidimos con los pueblos palestinos o con los pueblos que luchan y resisten. Esta lucha es por la vida porque nos quieren exterminar, nos quieren desaparecer, no nos quieren aquí para que ellos puedan hacer lo que quieran con nuestros pueblos, con nuestros territorios. Y si no aceptamos, es eso, la muerte, la desaparición, la mutilación, como bien dicen los compañeros aquí, y eso es lo que ahorita estamos viviendo, y no nada más allá, también aquí, porque hay muchos desaparecidos. Y ese también es una forma de decirte, cállate, ya no digas nada. Y entonces, pues nosotros aquí hemos dicho que no nos vamos a callar, y que no olvidamos, y que no claudicamos, y que sobre todo jamás vamos a olvidar. Y por eso estamos con todos aquellos y aquellas que luchan por este capitalismo que es precisamente el enemigo, el capitalismo que no se quiere acabar porque quiere imponer sus megaproyectos, y nosotras y nosotros hemos dicho no los queremos, porque ese progreso no es para nosotros, ese progreso es para ellos. Por eso también aquí hay militares por todos lados, y por eso también aquí el domingo 16 en la madrugada también trataron de sacarnos de aquí, de la Casa de los Pueblos, con cientos de granaderos. Y también denunciamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido omiso a toda esta agresión. Los derechos humanos dicen que tenemos, nacionales e internacionales, no los hemos visto. ¿Dónde han estado para documentar las agresiones que sufrieron nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres aquí en la comunidad? Nadie ha estado aquí, y también es una denuncia pública, porque tampoco ahorita el actual jefe de gobierno no nos quiere dar mesas de diálogo para resolver todo este conflicto que ellos han provocado, porque si ellos trabajaran, nosotras y nosotros hoy no estuviéramos aquí. Hoy no estuviéramos aquí cerrando una calle, una avenida principal y afectando a terceras personas. Por eso lo hacemos público. La culpa no es de nosotros, la comunidad otomí o los pueblos originarios. La culpa es del gobierno por no escucharnos, por no darnos mesas de diálogo. Si ellos hubieran trabajado hace 3 años, no hubiéramos llegado aquí a la Casa de los Pueblos hoy. Antes el mal llamado INPI, porque nunca trabajó para los pueblos. Y es por eso que alzamos la voz. Todos los que luchan, es nuestra su lucha, y nosotras también. Desde aquí les vamos a decir que no están solas, que no están solos, que vamos a seguir gritando libertad por Palestina, libertad por Palestina, alto inmediato a esa agresión hacia los pueblos palestinos. ¡Zapata vive! ¡La Zapata vive! Cuando el pueblo se levante Por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos, de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos, de la costa hasta la sierra. Presos políticos, ¡Libertad! presos políticos, ¡Libertad! libertad, ¡Libertad! A los presos por luchar, ¡libertad! Por esta denuncia y pues nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos. Y bueno, pues vamos a continuar con este foro, y también hay otros compañeros que quieren también la participación. ¿Por qué hicimos este foro? Hicimos son parte de las actividades que están haciendo aquí en el bloqueo para reforzarlo, y los invitamos a que pues, vengan aquí a este bloqueo, porque va a estar otros días. Se están haciendo actividades culturales, mañana va a haber un foro sobre vivienda, va a haber un comparte el fin de semana, y la demanda también de esa mesa de diálogo público con Martí Batres. Pero bueno, yo rápidamente unos comentarios. Uno es que yo creo que como región mexicana sí deberíamos de estar demandando, por ejemplo, la policía en la Ciudad de México está entrenada y capacitada por Israel, ¿no? Y muchas de las tácticas de tortura, de represión, están siendo exportadas, y creo que hoy es una buena coyuntura para demandar pues el rompimiento de ese tipo de relaciones del Estado mexicano con el Estado de Israel,
para estarlos capacitando en la represión. También hay una situación muy similar. Palestina está en frontera con una potencia militar como es Israel. Nosotros tenemos la frontera con Estados Unidos y el trato que nos ha dado es similar. Nos quitaron la mitad del territorio, pues nos tratan de manera denigrante, como si fuéramos menos, otra cosa, y sueñan con despojarnos del territorio, de nuestros recursos. Creo que hay muchas de esas similitudes y hoy vemos esa misma política de desprecio que tiene Israel hacia no solamente Palestina, hacia Líbano, hacia Egipto, hacia toda la región. Pues lo vemos con las autoridades que tenemos, que lo mismo son insensibles. Lo que pasa en Michoacán, lo que pasa aquí en la Ciudad de México, donde pues son indolentes, están por el dinero, están por la avaricia y no les importa en ellos pues generar toda esta violencia y este dolor. Y nada más decir, el capitalismo es guerra, y el capitalismo a nivel mundial está en Azerbaiyán, está en Ucrania, está actualmente en Palestina, en muchos lugares. Y hoy México es uno de los lugares donde vive esa guerra. Es una guerra de alta intensidad, es una guerra que está atacando a los pueblos. Imagínense, Palestina vive una situación muy fuerte de guerra, y sin embargo México tiene de las mayores cifras de asesinato de periodistas, con todo y que no estamos en una guerra formal, ¿no? Entonces es una situación que creo que debemos de analizar y hoy más que nunca pedir ese rompimiento. El PG se ha hecho así como de, no, sí, que se pare la guerra, muy en abstracto, pero también pues, romper esas relaciones que tiene México con Israel son necesarias. Hace poco el presidente Petro de Colombia pues, mostró solidaridad con Palestina. Israel a las horas dice, bueno, pues ya no les vamos a mandar armas a Colombia. Pues uno dice, pues qué bueno, ¿no? La verdad que bueno, o sea, porque sus armas son los que están asesinando a nuestra gente. Y bueno, pues vamos a dar la palabra, y también está nuestra compañera Imuri, también está una docta de la Escuela Nacional de Antropología, y le vamos a dar la palabra. Gracias. En realidad quiero decir algo muy rápido, breve. Yo supe de la situación palestina cuando era muy niña, muy chiquitita, y fue por estas fotografías. Ahorita se las voy a pasar, pero aquí ustedes pueden ver que en 1980, 85, 86, mi papá había ido a Palestina como periodista y justo le tocó esta situación de entrevistar a mucha gente que había perdido los pies con balas. Y una importante, digamos, situación que me platicó siendo muy niña, era algo que él llamó en un artículo The Stone Revolution, que sería la revolución de las piedras. Y entonces él me enseñaba estas fotos y me enseñaba cómo había niños defendiéndose con piedras de los grandes tanques, de las grandes máquinas de guerra. Y pues yo crecí, de hecho fue terrible porque yo me llevé estas mismas fotos a mi escuela y las perdí, y cuando regresé nunca había visto a mi papá tan desesperado. Y yo ahí fue cuando yo entendí, muy chiquita, lo que significaba pues la importancia de tener un documento y no tratarlo como cualquier cosa que yo chiquita no me había dado cuenta, pero lo aprendí, y aprendí esa responsabilidad de solidarizarse con los más pequeños. Y el otro día vine yo aquí también el lunes pasado y estuve jugando con los más pequeños de esta casa. Y es hermoso venir, jugar y sonreír, pero uno sabe que cuando se acabe esa magia del juego y que yo me vaya a mi casa, las niñas, los niños siguen en una circunstancia de riesgo completo. Entonces mi participación hoy es específicamente para decir que en este lugar hay niños y hay niñas y que tenemos que cuidarlos, y así como nos preocupamos por los niños de Palestina, que tienen todo nuestro cariño y nuestra solidaridad, tampoco podemos dejar a los niños y a las niñas que viven en este edificio actualmente. Así que voy a leer rapidísimo un poema de una amiga que falleció. Yo soy de Radio Zapote, y bueno, hacemos trabajo de cobertura, y vamos a estar en la marcha el próximo sábado 28, mañana hay una reunión organizativa. Pero entre las cosas que atesoro es un pequeño poema de una compañera de Radio Zapote que murió, que se llama Agari Lothers, y ella pues dejó este poema chiquitito que se llama La urgencia detenida. Dice así: que llore el mundo,
todas las lágrimas del mundo, porque acabaron con el último olivo, levantaron prisiones donde hubo valles, y a las aves despegaron cuando aterrizaron las bombas. Que se calle el mundo, todos los minutos del mundo, se acabaron los hombres y las mujeres, y todas las piedras fueron lanzadas. ¿Cuántos mártires necesita su tanto miedo? ¿Cuántos presos necesita su poca libertad? ¿Cuántos muros su paz? ¿Cuánta tierra? ¿Cuánto fuego? Que se detenga el mundo, todos los países del mundo, como lo hicieron los bazares de Hebrón, como la urgencia detenida en Checkpoint, hasta que cada llave vuelva a su puerta y cada muro se vuelva escombro. Bueno, esto lo escribió mi compañera Ayari Lourdes, que siempre estaba también con la causa palestina. Es todo, muchas gracias. Damos la segunda ronda. Empezamos en el... Gracias a la compañera Imuri. Bueno, yo quería hacer un comentario que no me quise alargar de tiempo hace rato, pero también en relación a lo que dice la compañera concejala y también por lo que comenta compa Armando. Perdón, compañera delegada. Tal vez el punto más importante de todos es enfatizar que esto que está sucediendo en Palestina ocupada, en Jerusalén, en Cisjordania, en los territorios del 48 y en la Franja de Gaza, no es un conflicto religioso, no es un conflicto entre los judíos y entre los musulmanes, con los cristianos en medio, ni remotamente. Esto es un despojo colonial sistemático con intereses económicos por la riqueza del territorio que lleva 80 años, que es un proceso que nosotros conocemos y que se conoce muy bien en todo el mundo. Entonces, en relación a esto, y bueno, también lo que dice el compañero, me recordó una visita que tuvimos en la Escuela Nacional de Antropología de un miembro de Hamas, pero no se espante, ¿no? Este miembro de Hamas era el embajador palestino que llegó a dar una conferencia de prensa ahí en el auditorio Javier Romero. Lo entrevistábamos y todo, y aquella vez yo le pregunté si era verdad esto, desde que Hamas originalmente había sido financiado por la entidad sionista de Israel. Y también le pregunté, yo en mi inocencia en ese tiempo, quería tantear, ¿no? Quería saber si me decía algo sobre la idea que ellos tienen como partido sobre el Islam. Yo quería saber si ellos eran fundamentalistas. Entonces, por un lado, el embajador palestino me respondió riéndose, ¿no? Riéndose de que sí, diciendo que sí era verdad. Ellos como organización, en un origen allá a principios de los 80s, engañaron a la entidad sionista, haciéndoles creer que iban a crear una organización títere paralela para subyugar a los palestinos, pero pronto, cuando ya construyeron su organización, pues le dieron la vuelta y se convirtieron en un grupo integrante de la resistencia palestina. La otra pregunta no me la preguntó porque pues era muy inocente, ¿no? Yo era joven en ese tiempo y no me faltaba aprender muchas cosas, aunque todavía. Y aquí la cuestión que yo quería relatar es sobre estos conceptos, ¿no? Porque ya en el lenguaje que utilizamos, que incluso nosotros los musulmanes nos vemos obligados a veces a utilizar, ya está codificada un principio de racismo cultural. Es decir, que cuando hablamos de fundamentalismo islámico, o cuando hablamos de extremistas islámicos, o hablamos de musulmanes radicales, esta idea, este término, conlleva la idea de que el problema con estos grupos que hemos visto que realizan atentados terroristas en poblaciones civiles en Europa y alrededor del mundo, su problema es que son fundamentalistas. Es decir, su problema es que son demasiado musulmanes. Su problema es que son demasiado ortodoxos, ¿no? Que creen demasiado en el Islam. Entonces, el engaño, esta falacia, consiste en que lo que estos grupos hacen
va en contra de los principios fundamentales del Islam. Como los musulmanes lo entienden y lo han entendido durante más de 1400 años, la vida es algo que es sagrado, es algo que sabemos de la historia, o sea, de la historiografía de las poblaciones islámicas, que vemos de los maestros, de las maestras musulmanas, de los sheikhs, de las sheikhas, pero que fundamentalmente es lo que vemos en el Corán. El Corán dice que si salvas la vida de una persona es como si salvaras la vida de toda la humanidad, y que si le arrebatas la vida a una persona es como si le arrebataras la vida a toda la humanidad. Entonces, lo que entendemos de esto es que la vida humana, la vida de las personas es sagrada, y que la vida de una sola persona vale tantísimo como toda la humanidad. Y aquí hay que dejar claro que ahí no dice si salvas la vida de un musulmán o de un creyente, dice si salvas la vida de una persona. La vida de todas las personas es tan sagrada como la vida de toda la humanidad. Entonces esto es un tema que se repite en el Corán, que se dice de muchas y distintas maneras. Esta es una de las partes más explícitas, y también habla de la defensa propia, del derecho a luchar para defender la vida, para defender nuestra vida, la vida de nuestro pueblo, la vida de nuestra comunidad. Entonces, este tipo de ataques, de atentados contra civiles en la historia del Islam, pues siempre se han considerado como prohibidos, como que van en contra de los principios que están definidos en el Corán. De la misma manera, dañar a alguien que no es un combatiente, por ejemplo, a un soldado que ya se rindió, o a un soldado que está detenido, está prohibido. Y en la historia del Islam pues hemos visto, ¿no?, que los soldados, o sea, prisioneros de guerra, se les cuida, se les alimenta, no se les tortura, ni se les fusila, ¿no? Entonces, de esto lo podemos mencionar en la historia también de la resistencia de los pueblos musulmanes a las invasiones coloniales. Se puede hablar de Imam Shamil ahí en el Cáucaso, ¿no? Se puede hablar de Sheikh Qadir ahí en Argelia durante la primera guerra contra el colonialismo. También se puede hablar de Omar al-Mukhtar, ¿no?, en Libia, que resistía a los italianos, y como en las crónicas incluso de los generales, ¿no?, que hicieron estas invasiones. Ellos, específicamente en Argelia, ¿no?, estos generales franceses que fueron y crearon que arrasaron con poblaciones enteras, que masacraron familia tras familia tratando de subyugar a los argelinos. En sus crónicas ellos platican cómo se veían sorprendidos de que cuando cayeron presos por las guerrillas de Libia, habían sido tratados con respeto, habían sido alimentados y habían sido cuidados. Entonces, esto que les estoy contando no lo estoy diciendo yo para condenar, no lo estoy diciendo yo tampoco para justificar a nadie, a ninguna organización, a ningún grupo, a ninguna comunidad. Yo entiendo que es muy importante aclarar esto, porque pues nos lo meten en la idea, ¿no?, ya cuando hablamos de fundamentalismo, ¿no? Y ahora que pasaron muchos años de crítica a los académicos, aquí los académicos de la UNAM, y muchos pues, ya dejaron de ser yihadistas, ¿no?, ahora dicen islamistas, que también pues conlleva el mismo racismo cultural, ¿no?, porque pues a los grupos, agrupaciones políticas o agrupaciones militantes cristianas no les decimos ni cristianistas, ¿no?, ni a los budistas les decimos los budaístas, ¿no?, ni a los otros no le decimos judaístas a los sionistas. O sea, no emparejamos la actividad política de todas las comunidades del mundo que pertenecen a una religión, culpando a todos los miembros de esta religión. Entonces yo por eso digo que nosotros como musulmanes pues no estamos para condenar estos actos porque no los reconocemos, no tenemos que hacerlo y nos negamos a hacerlo aunque nos lo cuestionen de manera continua, porque ya en el Corán está establecido perfectamente que también, por ejemplo, el suicidio, ¿no?, ir y suicidarse con un chaleco de bombas, pues está completamente prohibido, porque está completamente prohibido el suicidio para nosotros. Entonces, nosotros entendemos que al interior del Islam también se impulsó una ideología colonial, por medio de las dictaduras que se implantaron en Medio Oriente después de este tratado de Sykes-Picot, y con esta ideología colonial pues también viene una versión colonial del Islam, que tiene sectores extremistas, ¿no? Entonces, también tenemos que oponernos a este juego en el que nos quieren meter de hablar de los musulmanes malos y los musulmanes buenos. Nosotros tampoco tenemos que justificar a los musulmanes del mundo,
porque entendemos demográficamente que hay entre 1.800 millones de musulmanes hasta 2 billones en el mundo, ¿no? Es decir, que hay 60 países que tienen la mayoría de su población son musulmanes. Entonces, estas ideas, ¿no?, de que si el Islam promueve la violencia de manera loca y extrema necesariamente, pues es completamente absurda. Y no tenemos que demostrar nada ni tenemos que argumentarlo, porque pues nosotros, nuestras vidas, nuestras comunidades, lo que hemos hecho y nuestros actos testifican por nosotros, y asimismo de las comunidades musulmanas alrededor del mundo. Entonces, esto lo digo también en relación a que pues muchos grupos pro-palestinos en el llamado Occidente o en Europa quieren blanquear la resistencia palestina, quieren negar que existe una resistencia palestina. Nosotros pues desde los medios no vamos a mentir y tampoco vamos a negar que existe la resistencia ni a blanquearla. Pero en el momento en que nos piden que condenemos a la resistencia palestina, el contexto es absolutamente distinto, porque nosotros no tenemos que hacer una condena dentro del contexto de ocupación militar tan enorme y tan masivo y tan genocida. Es decir, que toda la violencia que hemos conocido es ínfima comparada a la violencia de la ocupación militar, y en el momento en que nosotros nos pongamos a condenar lo que hacen o no hacen los palestinos, en ese momento estamos promoviendo el genocidio de los palestinos. Ese es el truco con el que nos quieren engañar, eso es en lo que nos quieren hacer caer. Quieren que con nuestras palabras promovamos este asesinato masivo de las poblaciones palestinas y todo lo que hemos visto, ¿no?, de estas masacres en hospitales, estas masacres contra niños y todo lo que ya habrán visto en las redes. Entonces, yo solo quería enfatizar esto también en relación al comunicado del subcomandante Moisés. Ya ven que ahí al final menciona a la vida, ¿no?, del pueblo de Israel y la vida del pueblo palestino. Esto que en algunos sectores vimos que molestó, a mí en un primer momento también me extrañó un poco, y al meditarlo lo vemos, ¿no?, como lo que es. Ya vendrán más comunicados, pero pues si estamos nosotros diciendo que la vida de todos es sagrada, también es sagrada la vida de nuestros enemigos. Y en ese sentido que es sagrada la vida de los civiles, pues por eso vimos ayer lo que sucedió cuando liberaron a unos rehenes judíos desde la Franja de Gaza, y ellos en entrevistas, las señoras ancianas declararon que las habían cuidado, que las habían alimentado, que las habían tratado bien, ¿no? Y incluso le dio la mano, ¿no?, uno de los militantes al salir de ahí. Eso a nosotros no nos extraña, porque pues es lo que va de acuerdo con la historia. Y entonces la cuestión es aquí, pues que en vez de que nosotros condenemos o hagamos un análisis y veamos caso por caso de cualquier violencia que se haya llevado a cabo de parte de los palestinos durante su historia de resistencia al genocidio y a la ocupación militar, que por cierto la resistencia armada a la ocupación militar está consagrada en los derechos internacionales, nosotros en realidad más bien le diríamos a quienes nos escuchen que se lo pregunten a sí mismos. No que piensen en condenar o en juzgar o en criticar, sino que se pregunten qué sería lo que harían ustedes si estuvieran ahorita mismo en la Franja de Gaza. Se lo pregunto, ¿qué harían ustedes como musulmanes, a lo que me escuchen, ustedes como creyentes, ustedes como cristianos, ustedes como militantes, como activistas, como personas? ¿Qué harían si estuvieran ahorita mismo en la Franja de Gaza? Entonces solo dejamos la pregunta, no para hablar de ello, sino para pues que cada quien lo medite en estos días pues tan terribles que van a venir a continuación. Gracias, me ganaste un poquito lo que yo iba a decir, porque justo iba en ese sentido. Lo voy a complementar como si hace unos 12, 13 años a un musulmán, perdón, olvidé el nombre, no les llaman sacerdote, tampoco imán, como que hacía una cosa menor que imán, no, creo que era con M, pero bueno, no importa. El caso es que él decía, ojalá, porque estaba de moda el Estado Islámico y todo eso. Digo, hasta yo que no sé, me daba cuenta que esos eran un montaje vil. Uno veía cómo detenían en las carreteras de Irak a los que iban conduciendo algún camión, los bajaban del camión, así como aquí los narcos, ¿no? Y bueno, finalmente los asesinaban
y luego simulaba que iban a orar y se ponían en círculo. Por favor, todos sabemos que cuando van a orar, que tienen ciertos horarios y tienen que mirar hacia la Meca. Eso no estaban viendo la Meca, estaban viendo el centro del círculo. Eso no eran musulmanes, era un montaje vil. Entonces él decía que ojalá que fueran fundamentalistas, porque entonces irían a los fundamentos del Islam, y que es una religión de amor, y nos empezó a platicar cosas hermosas realmente, ¿no? Y pues sí, ojalá que todos los musulmanes fueran fundamentalistas, y todos los cristianos fueran fundamentalistas, y todos los judíos fueran fundamentalistas, ¿no? Porque se irían a los fundamentos, que no concitan al odio, sino todo lo contrario. Efectivamente, el derecho internacional tiene postulados básicos. Uno es el derecho a la vida. Nadie puede renunciar a ese derecho. Y si, bueno, incluso alguna vez un abogado me ponía un caso extremo. Si hubiera una situación en la que quedamos dos personas y estamos en una tablita y no cabemos los dos, nos vamos a hundir. Entonces es o nos morimos los dos o se muere uno de los dos. Pues yo decido que se muera el otro. Eso estrictamente no sería un delito. Estoy recurriendo a un derecho irrenunciable que sea el derecho a la vida. Imagínense qué situación tan difícil, no me gustaría estar en algo así, ¿no? Pero bueno, y otro derecho fundamental es el derecho de rebelión. En la Carta de las Naciones Unidas viene. Ningún pueblo oprimido tiene por qué aguantar. Todos tienen el derecho a la rebelión por cualquier medio posible. Y hace rato, pues era como que la plática de antes, Hamas, pero hace algunos 6 años más o menos, Hamas hizo una declaración en la cual reconoce al Estado de Israel, ¿no? En sus orígenes decían, no los reconocemos, los queremos desaparecer. Los reconocen, y eso no lo dicen los sionistas, no ahora, sino que dicen, no, es que nos quieren desaparecer. No es cierto, los reconocieron hace 6 años, 5 años. Y la otra, y lo estamos viendo claramente, renunciaron a las prácticas de terrorismo. Esas prácticas las han dejado a un lado. ¿Cómo van a luchar? No tienen las mismas fuerzas. Sorprendieron, yo creo que sí sabía las élites sionistas de que venía el ataque, quizás no sabían cuándo, lo podrían sospechar por la fecha, pero yo creo que no se esperaba que estuvieran tan bien preparados, tan organizados. Yo creo que sí los rebasó, los sorprendieron con su capacidad de ataque. Pero desde luego que no es condenable, es como si condenáramos a nuestros compas zapatistas porque se levantaron. Por favor, lo habían hecho de todo. Aquí en Gaza, esas marchas que hacían eran dentro de los márgenes que les permiten los sionistas. Es decir, no pegados a las rejas, porque no les permiten acercarse a menos de 50 metros. Lo respetaban esa distancia. Hacían un recorrido pacífico, gritando consignas, y así los asesinaban. En diferentes aldeas de lo que queda de Cisjordania, también en algunas cada viernes salen o salían a manifestarse, puras manifestaciones pacíficas, e igual las reprimen. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que les den las gracias por matarlos? Por supuesto que se tienen que rebelar. Es más, si no lo hicieran, pues hasta habría que recriminarles. ¿Cómo te dejas, no? No hay que recriminarles porque lo hacen. Sí, entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra, todo esto pinta un panorama muy feo, ¿no? Terrible. Sin embargo, se puede advertir, por lo que hemos estado comentando, que hay muchas facciones políticas palestinas y que además han estado tradicionalmente en disputa. Que en el 2006 fueron las elecciones, por supuesto que sí jugó un papel preponderante esa división, no solo Hamas contra la OLP, sino dentro de la OLP, que si Al-Fatah, que si el Frente Popular, que si el Frente Democrático y que otros, ¿no? El Partido Popular es como el Partido Comunista, pero se llama Partido Popular, ¿no? Entonces, y están muy divididos.
Bueno, el pueblo palestino ya se hartó de esas divisiones que no les ayudan en nada y los obligaron a sentarse, a ponerse de acuerdo. Entonces, saben que tiene sus diferencias, sus conceptos, sus fundamentos ideológicos, pero nosotros lo que queremos es que se pongan de acuerdo porque los que sufrimos somos nosotros. Y por otra parte, han lanzado una campaña que no es de partidos políticos, que es absolutamente civil y que ha obtenido éxitos fabulosos, en donde más le duele a los sionistas, en el bolsillo. Y es una campaña que se llama de boicot, desinversión y sanciones. ¿En qué consiste esta campaña? Que repito, no hay partidos políticos detrás, en ninguna parte del mundo detrás del BDS. Consiste en que si se identifica una empresa que se beneficia del sufrimiento del pueblo palestino, por ejemplo, Hewlett Packard, que proporciona tecnología para los checkpoints, ¿no?, los retenes, para identificar los rostros, pues se boicotee la compra-venta de esa marca. Yo, por ejemplo, desde hace mucho, y además ha bajado su calidad. Yo era amante de HP antes de saber todo esto. Era la marca que siempre recomendaba. Ahora, si me dicen, no sabes que ya se volvió muy mala, lo cual es cierto, sí es cierto, pero siguen siendo buenos equipos. Sin embargo, yo niego su venta. ¿Por qué? Porque se benefician del sistema de apartheid, se benefician de la represión que sufren los palestinos que quieren ir a la escuela, que quieren ir al trabajo, que quieren ir al hospital. También, digo, es un ejemplo, ¿no? Cemex es otro, en fin, hay muchas empresas. También nos llaman a boicotear a los artistas que quieren lavarle la cara a Israel yendo a actuar a Israel, como si fuera cualquier país democrático. Le hemos pedido a muchos artistas, cantantes, actores, que no lo hagan. La mayoría nos han escuchado. Lamentablemente hay dos que eran muy famosos como artistas de izquierda, ¿no?, y de la resistencia popular, que en su juventud incluso fueron perseguidos, y uno de ellos estuvo exiliado en México, después en Argentina. Estoy hablando de Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Ellos hace unos 9 años, hicieron una campaña, una gira mundial, que no me acuerdo cómo le llamaban, pero era algo de pájaros. Entonces yo les cambié a los pajarracos estos. Porque anunciaron que iban a ir a actuar a Israel. Se les hizo una carta, como a todos los demás, pidiéndoles que por favor no actuaran, porque iban a normalizar, no se prestaban a normalizar la imagen de Israel. Y nos contestaron despectivamente que ellos sabían lo que hacían y que iban a decir lo que tuvieran que decir. ¿Y qué fue lo que dijo Serrat en uno de los conciertos en Tel Aviv? Que por cierto no se acercaron a cantar a los territorios palestinos, lo cual hubiera sido por lo menos una cuestión más neutral, ¿no? Lo que dijo Serrat fue que reivindicaba el derecho de Israel sobre Judea y Samaria, que es como ellos llaman a Cisjordania. Eso era lo que él tenía que decir, el izquierdista, el exiliado, ¿no?, el perseguido catalán. Entonces, para mí se murió Serrat, se murió Sabina. Pero muchos sí nos han hecho caso. Los deportistas, por favor, no compitan contra equipos, o si es como el tenis, contra deportistas israelíes. Porque nuevamente, a lo mejor son antisionistas, puede ser, pero el hecho de que lleve la representación de Israel y enfrentarlos en el deporte que sea, nuevamente es lavarle la cara a Israel como si fuera un país como cualquier otro. Entonces no hay que, si es fútbol no hay que jugar contra ellos, si es tenis, si es judo, si es lo que sea. Boicot académico, no hacer intercambio con instituciones educativas israelíes, etcétera. Nosotros, a partir de esa campaña, y porque nos enteramos de una licitación que hubo, ¿te acuerdas, carnalita, cuando fue? ¿Hace 3 años? ¿4?
bueno, hace pocos años ya estaba parece que sí es sionista. Ahora escuché un audio de su abuela, Sheinbaum, como jefa de gobierno. Obviamente no nos enteramos porque no hizo nada, ¿verdad? Más que caérsele cosas. Pero nos enteramos de esta licitación, les quedaban 2 semanas para entregar ya el resultado y a quién se le iba a adjudicar el contrato de mantenimiento y de adquisición para la línea 1 del metro. Nos enteramos porque la empresa vasca CAF, ustedes han visto muchos vagones del metro de CAF, ¿no? De los primeros, los originales eran de esa empresa, ya presumía que iba a ganar. O sea, obviamente se había mochado porque ya en su página de internet ya estaban presumiendo que lo iban a hacer, y gracias a eso nos enteramos y pues ahí vamos. Hicimos un escrito poniéndole toda la fundamentación jurídica a partir de los 25,000 tratados, convenios internacionales firmados y ratificados por México, pero que nada más lo hacen para la foto y no los aplican. Pues nosotros les hicimos que lo aplicaran. Les dijimos en qué estaban siendo cómplices, en particular de apartheid y de genocidio, y que pues eran punibles esos actos, ¿no? Punibles para México, en este caso para el gobierno de la Ciudad de México. Y debo reconocer que la entonces titular del gobierno local sí nos hizo caso, giró instrucciones, nos hizo llegar copias, y a la siguiente semana nos enteramos de que CAF se retiraba de la licitación que ya habían dado por ganada, ¿no? Eso fue muy bueno. Logramos que se aplicara el boicot a una empresa que se beneficia con el apartheid, porque están construyendo el tren de Jerusalén, que viola los territorios palestinos reconocidos para que se funde ahí el Estado palestino, y Jerusalén, que goza de un estatus especial. Ellos lo están construyendo, así es que logramos sacarlos de aquí. Y recientemente, hace días, no me acuerdo cuántos días, ingresamos una petición a ese señor que duerme en el sencillito, que duerme en el palacio porque es muy humilde, haciéndole ver también todos los tratados que están violando al mantener el Tratado de Libre Comercio con Israel desde el año 2000. Él no lo firmó, claro, pero hace 2 años, en junio del 2021, haciendo uso además de los derechos que consagra nuestra Constitución, derecho de petición, le solicitamos con toda la justificación que se rescindiera el Tratado de Libre Comercio con Israel, que se cancelara toda cooperación en el terreno militar y comercial con Israel, que se hiciera un pronunciamiento más contundente, porque hubo uno muy tibio hace 2 años en la ONU, le pedíamos uno más contundente, y el reconocimiento de Palestina. Nos mandaron con auxiliar del ayudante o sea, a la última oficina que se les ocurrió. Desprecio total por la causa palestina, así lo interpretamos. Ahora le hicimos ver eso, se lo recriminamos, reconocemos lo que ya se avanzó en el reconocimiento de Palestina, que fue hace unos meses, pero estamos reiterando la cancelación del TLC con Israel y pues, todos los convenios estos de colaboración, porque ellos han entrenado a los paramilitares, para empezar, a los Zetas, a los Jaliscos, han entrenado en su momento a la Policía Federal, ¿no? A la Guardia Nacional, a las policías estatales, etcétera, en todo el mundo. Donde hay gobiernos autoritarios, ellos hacen negocio, vendiendo capacitación y también instalando empresas de seguridad. Bueno, si logramos que se rescinda ese Tratado de Libre Comercio, tienen que salir las empresas armamentísticas que están instaladas en México, hay unas oficinas en Bosque de las Lomas, pero la planta está creo que en Querétaro, y hay otra que es empresa de seguridad privada que también, y bueno, y Pegasus, ¿no? También es de ellos. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, pero por supuesto que tenemos que dar el siguiente paso, que es la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.
Entonces, bueno, eso creo, y quería también redondear, si bien el panorama es turbio, no solo en el caso palestino, sino en todo el mundo, pues yo quiero retomar un mensaje de un judío que de joven fue sionista, es anarquista, que se llama Noam Chomsky, seguramente todos lo conocen, y él dice que pues la esperanza del mundo está en los pueblos originarios y en las mujeres, y estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, y lo estamos viendo en el caso de Palestina, las mujeres están también al pie del cañón en la resistencia, ¿sí? Y además, eso de que es Hamas no es cierto, los ataques que además son en respuesta a la violencia original que es la ocupación, no hay nada más Hamas, está toda la resistencia palestina, pero mediáticamente manejan que es Hamas porque es el que tiene la fama de terrorista y toda la brutalidad del mundo, ¿no? O sea, todo lo que hacen ellos. Y bueno, ahora sí quiero cerrar invitándoles a que lo piensen y si deciden, si están sus posibilidades y así lo consideran oportuno, sumarse. Mañana tenemos reunión organizativa de las próximas acciones en apoyo al pueblo palestino, que en principio tenemos marcha el sábado. La hora tentativamente es 4 de la tarde, del Ángel al Zócalo, pero tanto el recorrido como la hora las vamos a definir bien mañana. Hacemos una invitación para que como comunidad Tomí y pues todos ustedes, si quieren sumarse a esta organización donde estamos muchas organizaciones que siempre nos andamos peleando, ¿no? Porque pues como la sexta, pues siempre en vez de sumarnos andamos peleando. Pues también en lo de Palestina, o sea, somos 25,000 organizaciones de 2 gatos cada una. Bueno, se les invita a que se sumen a este conglomerado de organizaciones que estamos afortunadamente trabajando en conjunto, organizando actividades entre todos por Palestina, no por ninguna de las organizaciones, ¿no? Entonces los esperamos mañana a las 6 de la tarde en el auditorio de Ernesto Velasco de la SMER, que está en Insurgentes 98, si pueden asistir. Gracias. Híjoles, yo ahora sí que me estoy enterando de muchas cosas. Toda la información que traen los compañeros, pues es impresionante. Y yo creo que nos hace recordar la historia de México, ¿no? O la historia del mundo entero, de cómo corrompen al mismo pueblo para enfrentarse. Esa es la historia que tenemos aquí en México de cuando llegaron los conquistadores, ¿no? Por eso estuvo la famosa Malinche. Y yo creo que así en muchas historias, pues ahora sí que en el mundo entero está pasando, ya estamos escuchando a los compañeros, de cómo nos hacen pelear o cómo nos dividen, ofreciéndonos migajas como hoy la Cuarta T lo está haciendo aquí en México hacia nuestros pueblos y comunidades, porque pues saben nuestras necesidades. Necesitamos, primero pues no nos ponen ni escuelas para estudiar, no tenemos trabajo, no tenemos como algo para trabajar y entonces es así como ellos siempre lo han hecho, ¿no? Entonces te ofrezco que como eres madre soltera pues te voy a dar tu apoyo y a tu hijo también le voy a dar tu apoyo y así. Y el día que ya no quieres ir a acompañarlo en sus mítines de acarreados, si no vas te quito el apoyo. Esa es la amenaza que tenemos los pueblos originarios y por necesidad, y como también lo dijeron a veces por ignorancia, lo hacemos. Pero también hay personas que ya no son ignorantes, que conocen toda esa historia, sin embargo se prestan para destruir al pueblo. Y esos pues son los malos, ¿no? Porque son los partidistas donde implican, donde conocen la historia, donde saben que están haciendo estos malos gobiernos, sin embargo no les importa matar a su propio pueblo. Y bueno, esa es la historia que se ha vivido y es lo que estoy escuchando, que son las historias que hemos vivido. Y bueno, yo pienso que es la historia de toda la humanidad.
en donde estemos, llámese hoy Palestina, llámese hoy México, llámese hoy Ucrania, o sea, como se llame, un pueblo que luche y que resiste. Eso es lo que está pasando con estos malos gobiernos. Dividirnos, ofrecernos, nos corrompen y desgraciadamente hay personas que pues no conocen la dignidad, no conocen la lucha, no conocen el respeto hacia la humanidad y se dejan comprar por unos pesos. Y es así como han destruido nuestros pueblos, nuestras comunidades. Y bueno, pues yo también quiero hacer como responsables a estos malos gobiernos, a los 3 niveles de gobiernos, pero sobre todo al de Michoacán, que si algo le pasa a nuestra compañera Norma o a los compañeros que luchan y resisten, y también a nosotros como comunidad otomí, que hoy estamos en la mira, porque hoy somos los malos y las malas que estamos cerrando una avenida y que estamos afectando a las personas que viven en esta ciudad. Entonces hacemos responsables al gobierno de Michoacán, aquí al gobierno de la Ciudad de México, si nos llegara a pasar algo. A ellos son los únicos responsables porque no nos han escuchado como pueblos, porque no nos han tomado en cuenta, porque ellos deciden por nosotras y por nosotros. Ni siquiera el beneficio es para la comunidad y eso lo sabemos. Está disfrazado de, va a llegar una empresa y vas a tener trabajo, es mentira. Hemos visto también en la historia, lo hemos vivido, hemos visto que donde hay playas, donde en su momento podían niñas y niños en su momento, hoy ya jóvenes o abuelas, podían correr en esas playas, podían sentarse, podían entrar al mar. Hoy si hay un hotel allí, está prohibido que pases, que te sientes o siquiera que mires el mar, porque ¿qué creen? Ahora es del hotel, ahora todo esto es mío, yo lo compré. Y por eso sabemos que cuando nos dicen es que es progreso para el pueblo, sabemos que es mentira. Y bueno, y también no se nos olvide que ahorita hablando mucho de Israel, curiosamente Tomás Herón no pueden regresarlo porque fue el que estuvo en el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Por la lucha que han llevado, por exigir una educación que lo tenemos, dicen que la Constitución es un derecho que tienen los pueblos originarios y pues hemos visto que no es así. Todos esos derechos que según tenemos como pueblos, nunca los hemos visto, no sabemos qué son o para qué son. Todo lo que hemos visto es para el capitalismo. Si el capitalismo viene y un empresario está aquí, a él sí se le pueden dar todas las garantías para que pueda despojar de nuestros territorios a nuestros pueblos y comunidades originarios. Y así nos quieren acabar con nuestra autonomía, con nuestra autodeterminación, que ahorita también lo estamos viendo con nuestras hermanas y hermanos de Chiapas. Hoy están militarizados por defender su autonomía, por defender su territorio y por defender la vida. Eso es lo que estos malos gobiernos quieren hacer, exterminar toda nuestra autonomía. Por eso también aquí implementaron no sé ni cómo llamarlo, pues una imposición, un decreto donde teníamos que ir a CEPI para que nos reconocieran como pueblos originarios. Y nosotras y nosotros como pueblos decíamos, ¿por qué? ¿Quiénes son ellos? Para decidir quién es pueblo originario y quién no. Y es así que desconocieron a 139 pueblos originarios aquí en la ciudad. Porque a pesar de que vivimos aquí en la ciudad, hay muchos pueblos originarios que hablan su lengua y que también tienen su tradición, usos y costumbres. Y la CEPI, este gobierno de la Cuarta Transformación, es lo que quiere hacer, acabarnos, y después nos ponen un nombre que a ellos les gusta que nos llamemos mestizos, porque ellos se encargaron de quitarnos todos nuestros usos y costumbres, nuestra lengua, se encargaron de quitarnos y ahora les gusta que nos llamemos mestizos. Por eso también desde aquí hacemos un llamado a todos los pueblos originarios
que busquemos nuestra lengua, que busquemos de dónde venimos, quiénes somos, y así poder defender ese territorio que es de los pueblos, porque ellos nos los han quitado, porque esos megaproyectos que quieren hacer, esas transnacionales que llegan, esos empresarios, son los que quieren acabar con todos los pueblos para que así no podamos defendernos. Porque también, aunque no les guste, sí somos una piedra en su zapato al decir somos pueblos originarios, al decirles sí estamos y hablamos nuestra lengua, y al decirles estuvimos y estamos y estaremos los pueblos originarios, y no nos han acabado y no nos han conquistado, a pesar de que dijeron que hace 531 años llegaron y nos conquistaron. Hoy les decimos no hubo conquista, y la respuesta es que hay resistencia, hay lucha, hay autonomía todavía. Entonces estamos defendiendo el territorio, y también seguimos exigiendo justicia para todos aquellos que no tienen justicia, y nosotras y nosotros hemos dicho somos la voz de todos aquellos que hoy son semilla, porque al gobierno se le olvida que si desaparece, si mata a un defensor, su semilla se queda, y hoy somos todas y todos aquellos. También no vamos a olvidar que también aquí llegaron a recordarnos sobre la guardería ABC, que siguen exigiendo justicia desde hace 14 años. Vamos a seguir exigiendo justicia porque son nuestras niñas, son nuestros niños, era el futuro de esta generación, que esos malos gobiernos no hicieron nada para que esa guardería estuviera bien, porque también se documentó que ya sabían que había fallas, sin embargo ellos no hicieron nada y hasta hoy no hay justicia para ellos. Nuestros 43 normalistas también seguimos exigiendo justicia, porque hoy sus padres siguen luchando, un ejemplo también para nosotras como mujeres, como niñas o como madres, admirarles esa lucha que ellos no han perdido, que dicen voy a seguir luchando por exigir justicia para mi hijo, para mi hija, porque nunca debieron de haber desaparecido. Pero lo más lamentable y lo peor que está haciendo este gobierno es que todos aquellos que estuvieron en ese momento, cuando los 43 desaparecieron, hoy les quieren dar la jefatura de gobierno, que es Harfuch. Es de verdad, para nosotros como pueblo, no podemos entender ese cinismo de este gobierno al decir, ahora este es el bueno, sí, porque pretenden seguirnos reprimiendo. Y también Cienfuegos, que en su momento estuvo, ¿y qué hicieron? Le hicieron un homenaje, le dieron no sé qué cosa, porque se lo merece, y nosotros decimos, esos son los que merecen recibir los reconocimientos. Entonces el Estado tiene mandato de matarnos, por eso les dan premios, por eso les dan lugares en el gobierno para seguir esa represión. Eso es lo que los pueblos hemos visto, y por eso no nos vamos a quedar calladas ni callados, como lo dijo la compañera Norma. Vamos a seguir alzando la voz, y no nada más es la comunidad otomí, son los pueblos, todos los pueblos, aquellos que luchan y resisten, que hoy no pueden estar aquí, pues todos ellos que han alzado la voz, somos todas ellas y somos todos ellos, como hoy está en este momento la guerra a nivel mundial, y es por eso que nos quieren desaparecer. Pareciera que si a nivel mundial están reprimiendo a un pueblo, a una aldea, parece que tienen permiso para reprimir a todos los pueblos del mundo. Y yo creo que hoy estamos aquí los pueblos del mundo para decirle a estos malos gobiernos que los pusimos y que ahora nos reprimen, o si no, nos imponen. Yo voy a ser el gobierno, quieras o no quieras. Yo voy a estar aquí para decir que te represento, y sabemos que es mentira, que es represión, que no puede, y también te dicen que tienes derecho a manifestarte, que es un derecho que tenemos, a tener esa libertad. Sin embargo, cuando te manifiestas o cuando haces una marcha o cuando exiges tu derecho en defender el agua, el bosque, el territorio, todo lo que está en esta tierra,
nos reprimen y la respuesta ya lo hemos visto. Son cientos de granaderos que según ya no estaban en ese gobierno, que según ya habían desaparecido. Y el domingo, el día 15, el domingo que recibimos la represión, vimos que no han desaparecido, que siguen y van a seguir. Y los militares siguen llegando a nuestros territorios. Por eso hoy, desde aquí les decimos: Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Ahora sí, ¡démonos! ¡Palestina vive! ¡La lucha sigue! ¡Palestina vive! ¡La lucha sigue! ¡Palestina vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡No es guerra! ¡Es genocidio! ¡No es guerra! ¡Es genocidio! Bueno, pues muchas gracias a todas y todos, a nuestros compañeros y compañeras que nos brindaron su palabra y a todos los que también se dieron el tiempo para escuchar estas reflexiones.